Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida,
que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer. Estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar,
y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer, estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir
y qué se supone que debes hacer estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá. Todos los 5 grandes que tienes para crear las dificultades que tienes en la vida, que te mantienen sabiendo que mientras tengas dificultades tienes un obstáculo que tienes que superar, y mientras tengas un obstáculo que superar, sabes a dónde se supone que debes ir y qué se supone que debes hacer estás eligiendo. Todo lo que eso es, ¿estarías dispuesto a destruirlo y descrearlo? Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, bobats, creaciones, bases y más allá.